y aprender a dominar los caballos desbocados de tu mente, practicar el arte espiritual del desapego, la renuncia del poder, la renuncia del engreimiento, reconocer las máscaras que cubren tus salidas activas, someter tus miedos, soltar todo tipo de resentimiento, limpiar y purificar tu alma de toxinas emocionales, mantener la humildad espiritual incluso en momentos de éxito, ver el fracaso como una escuela espiritual, dominar tus sentidos para vivir en modo reflexivo y para dejar de actuar como un animal o encontrar la autonutrición emocional para no caer en la necesidad de aprobación de los demás. Estas son algunas de las tareas espirituales que Paula nos invita a realizar para encontrar la felicidad y la plenitud, aprendiendo a pulir las 10 facetas espirituales del alma a través de la joya de tu alma, el método único en el mundo para brillar desde tu interior. Es que Paula comparte lo que ha sido, lo que ha luchado, lo que es, para que quien se acerque a su obra, la joya de tu alma, pueda inspirarse y encontrar respuestas que le ayuden a vivir la vida como el maravilloso regalo que es. Antes de nada, Paula, gracias por tu generosidad con la publicación de este libro. Gracias por abrir tu experiencia vital para compartir y ayudar a los que no conoces, lo cual es un gesto realmente bonito e impresionante. ¿Cómo estás? Me ha emocionado muchísimo el haberte escuchado leer ese párrafo de mi libro, porque es la primera vez que lo escucho en voz alta, y cuando escuchas que alguien más lee lo que tú escribiste, realmente me emocionó mucho. Yo creo que estamos en unas circunstancias y en un momento muy singular, hoy aquí en Madrid, en Serrano, en una librería maravillosa en Troa. Y son unas circunstancias especiales porque lo habitual no es hablar de lo que somos, no es hablar de lo que hacemos. Y tú propones lo contrario. Sí, propongo el excavar en nuestro interior y buscar nuestro diamante para poder aprenderlo a pulir, y que desde ahí podamos renunciar al poder, al placer, a todos aquellos instintos que muchas veces en la vida nos distraen, para realmente convertirnos en esa persona que estamos llamados a ser, en nuestra mejor versión. Y creo que la única manera de hacerlo es puliendo el diamante de nuestra alma. ¿Qué es el alma, Paula? Para mí el alma es lo que nos diferencia de los animales, ¿no? Lo que nos hace humanos. Porque lo que al ser humano lo hace humano es el alma. Porque si no tuviéramos el alma, seríamos simplemente un bulto de huesos y algo de carne. Y eso, pues, seríamos simplemente animales. Por eso para mí el alma es esa presencia divina en nosotros, lo que nos hace humano. ¿Y cómo le pintas el alma? ¿Cómo le ves? ¿Cómo le pintas? ¿Cómo le imaginas? ¿Cómo le dibujas? ¿Cómo algo que es aparentemente intangible, de pronto nos propones que hay que pulirlo? Yo el alma me la imagino como un diamante, cristalina, brillante, pero muchas veces esa alma está llena de carbones, llena de grietas, cubierta muchas veces por el ego, ¿no? Por esa máscara que los seres humanos, de una manera defensiva, quizá por defendernos de las hostilidades del mundo, la cubrimos con máscaras, la cubrimos con dolores, con heridas, con temores, con traumas. Entonces, cuando iniciamos este camino espiritual hacia nuestro propio corazón y encontramos el alma, la encontramos llena de imperfecciones, y es ahí ese momento sagrado en el cual tenemos que convertirnos en joyeros del alma para poderla pulir. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el propósito de estar vivos? ¿Por qué estamos vivos? ¿Para qué? Para mí el propósito es netamente espiritual. Yo creo que somos seres espirituales con una experiencia humana, una experiencia finita, una experiencia que tiene fecha de caducidad. Pero muchas veces nos equivocamos y pensamos que somos seres humanos que de vez en cuando tenemos experiencias espirituales. Pero yo encontré en mi búsqueda espiritual
que la verdad es que somos seres espirituales y que por un ratito corto, muy corto, venimos y nos prestan un cuerpo para tener una experiencia humana, pero en realidad somos seres espirituales. Lo que pasa es que, claro, cuando nos prestan el cuerpo y vivimos con el cuerpo, cada uno el que le ha tocado, ¿no? Hay gente que es afortunada y otros que no tanto, dejamos de entender quizá eso que dices que somos. Es decir, se nos olvida o perdemos la perspectiva y empiezan a adquirir importancia cosas que quizá no son del todo tan importantes, ¿no? Así es. Muchas veces a lo largo de la vida empezamos a perdernos, ¿no?, en ese camino y creemos que realmente nuestra felicidad depende de lo que tenemos, del trabajo que realizamos, de cuánto nos preparamos en la vida para conseguir dinero, para conseguir una posición social, económica. Creemos que la felicidad está quizá en nuestra pareja, en nuestros hijos, en nuestro coche, en nuestra casa. ¿Y qué pasa si perdemos algo de eso? ¿O qué pasa si perdemos todo eso? ¿Estamos condenados a vivir infelices para siempre? Sí, si no tenemos una vida espiritual. Pero si nos construimos una vida espiritual, es ahí en donde verdaderamente podemos encontrar la plenitud. O sea que más o menos, por ir acariciando un poco el concepto, hay una diferencia sustantiva entre lo que eres y lo que haces. Totalmente. Lo que somos, nadie nos los puede quitar. Somos lo que somos, seres espirituales. Y lo que hacemos puede desviarse por el camino, porque muchas veces inclusive podemos perder el sentido de lo que hacemos, el sentido de la vida. Y cuando perdemos el sentido es cuando caemos en ese vacío existencial que muchos hemos experimentado. Claro, si somos seres espirituales que vienen a vivir una experiencia finita y nos enredamos haciendo, ¿qué cosas, qué hábitos, qué actitudes, así de pronto, ¿no? Tenemos que empezar a gestionar de otra manera para que la experiencia del hacer no sea tan sofocante, asfixiante, agobiante, estresante, ansiosa? Yo creo que uno de los retos más importantes que tenemos los seres humanos es el de reinventarnos a nosotros mismos después de un fracaso. Cuando tenemos un fracaso, cuando perdemos a un ser querido, cuando nos perdemos a nosotros mismos, cuando perdemos algo o a alguien, debemos reinventarnos. Y ese es el momento en el que debemos renacer de las cenizas y fundirnos con el ave fénix. Es el momento en el cual debemos caer al infierno del dolor, de la desesperación, de la impotencia, y es ahí cuando decimos: yo no puedo salir de acá a no ser de que lo haga desde mi espíritu. Y el problema es que muchas personas lo hacen desde el ego, y cuando lo hacemos desde el ego, desde la rabia, desde el dolor, desde el resentimiento, nos quedamos revolcándonos en ese lodo de dolor para siempre. Solamente si reconoces tu espiritualidad, si te haces humilde, si te fundes con tu vulnerabilidad, es cuando puedes reinventarte y reconstruirte. ¿El dolor es un maestro? Ha sido mi maestro, sí. ¿El tuyo? El mío. O sea que para que me vaya mejor en la ecuación tengo que dar la oportunidad de pasarlo mal primero. Claro, lo que pasa es que muchas veces yo siempre hablo de dos tipos de sufrimientos: el sufrimiento vacío y el sufrimiento fértil. Muchas personas se quedan lamentándose en ese sufrimiento que viven por alguna circunstancia de la vida, y entonces ese sufrimiento se convierte o te convierte en una víctima. Pero cuando tú te detienes y das una mirada a tu interior y comprendes que ese sufrimiento vino para algo, para enseñarte algo, para trascenderlo, entonces es cuando ese sufrimiento da frutos y se convierte en un sufrimiento que es fértil, porque te da frutos de espiritualidad, porque te hace mejor persona. Hay que sacar el papel y el boli para apuntar cosas de las que estás diciendo, porque al menos a mí después me va a llevar un rato de reflexión, ¿no? Krishnamurti decía que cada ser vivo nace con una configuración, no con un propósito, con una configuración. Quizá el no saber la configuración de cada persona, lo que, bueno, estás aquí para hacer qué cosa, es también una puerta de origen de sufrimiento que te desvía de tu camino y que después, cuando sufres, te das cuenta que has estado haciendo algo que realmente no era lo tuyo, ¿no?
Pues para mí, más que la configuración, es un nivel de conciencia. Yo esta mañana, que estaba en otro podcast hablando con nuestro querido Roberto White, hablábamos de eso, ¿no? De que muchas veces no somos conscientes del sufrimiento, no somos conscientes del dolor y hay diferentes niveles de conciencia. Y yo creo que si nosotros aprovechamos el dolor, aprovechamos el sufrimiento, aprovechamos la pérdida y nos dejamos traspasar por ese dolor y nos volvemos seres vulnerables y no creemos que somos todos poderosos, que nada nos va a faltar o que nada nos va a doler, sino que todo lo contrario, ¿no? Aceptamos ese dolor y lo abrazamos, eso que viene a enseñarnos, podemos entonces elegir, como dice mi maestro Viktor Frankl, la actitud con la que podemos enfrentar eso que la vida nos arroja, porque muchas veces nosotros le preguntamos a la vida: ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto? Si yo soy una persona buena, si no le hago el daño a nadie, ¿por qué me está sucediendo esto que muchas veces considero injusto, ¿no? Un diagnóstico de salud, una pérdida de un ser querido, una injusticia, ¿por qué a mí? Y desde la postura de Viktor Frankl, lo que nosotros creo que debemos hacer, es mi invitación hoy, es a responderle a la vida. No le preguntes a la vida el para qué, sino esa situación vino a preguntarte algo. Y si nosotros cambiamos eso y más bien le respondemos a la vida desde nuestro ser espiritual, desde la libertad de elegir la actitud con la que enfrentamos el sufrimiento, ahí podemos cambiar nuestra jerarquía de valores y empezar a vivir desde nuestro espíritu. ¿Está escrito el destino? No. ¿Hay algo superior que decida hacerte una pequeña faena para que aprendas? A ver, yo creo que el sufrimiento es inherente al ser humano, pero el sufrimiento también es un misterio, ¿no? Porque a veces decimos, porque hay personas que sufren más que otras, ¿no? A veces yo en consulta encuentro a personas que llegan a mi consultorio con unas vidas catastróficas, totalmente catastróficas. Y hay veces en que uno dice, bueno, ¿qué le respondo a esta persona ante este sufrimiento, ¿no? Una madre que ha perdido a un hijo de cáncer, una madre que su hijo se suicida, 3 diagnósticos de salud muy fuertes en una misma familia, muchas cosas que nos confrontan, ¿no? Las guerras, las hambrunas, y si nosotros nos dejamos embestir por ese sufrimiento, podríamos decir, bueno, ¿esto por qué? ¿Esto para qué? Entonces no creo que haya una configuración o un ser arriba que esté como jugando a los dados de la suerte. ¿A quién le mando qué sufrimiento? No. Pero sí siento que el ser humano siempre tiene la libertad de decir qué hago con este sufrimiento y de volverse a restaurar, volverse a construir, volverse a levantar, volverse otra vez a parar estoicamente para poderse reconstruir desde cero. Y fue pues lo que yo plasmé en el libro. Y básicamente mi invitación en el libro es: si yo pude, tú puedes. O sea, que no hay nadie que esté por ahí, que nos esté asesorando acerca de, oye, que no te estás enterando de qué va, como dice un amigo mío, la vaina, ¿no? Y te voy a mandar una pequeña putada para ver si espabilas. Eso no... No, yo no creo en un ser, yo no creo en un Dios que sea tirano. Yo no creo en un Dios tirano. No, pero tampoco es tirano, ¿no? Es la finalidad, ¿no? ¿Existe Dios? Para mí, claro. ¿Sí? Para mí, claro. Existe Dios. Soy una persona es totalmente... Es un amigo. Para mí es mi mejor amigo. ¿Cómo es? Cuéntame cómo es. Bueno... Quiero saberlo, por Dios. Yo lo veo como esa persona que está siempre al lado mío, esa persona que nunca me abandona, la persona que me ha acompañado en mis momentos más difíciles, cuando he estado absolutamente sola, en muchos momentos de mi vida, cuando he tenido conversaciones con la muerte, en mis hospitalizaciones, cuando he visto que la muerte viene por mí. He tenido esas conversaciones con la muerte y le he dicho a la muerte que todavía no estoy lista para partir. Cuando he sido víctima de golpes, cuando he sido víctima de muchísimos dolores en mi vida, pero también he hablado con Dios. Pero también cuando te ha ido bien, ¿no? Cuando ha ido Dios. La primera persona con la que celebro cuando me va bien es con Él. Sí, sí. Digo porque da la sensación... Hay una corriente por ahí que parece que a Dios únicamente tenemos que pedirle cosas. No, yo con Dios celebro. Estoy fastidiado, échame una mano. Lo estoy pasando mal, ven o cepíllate a este otro que está por aquí que me está incordiando mi vida, ¿no? No. Yo lo veo de otra manera, ¿no? Yo lo veo como mi amigo. Yo le hablo, Dios me habla, yo le hablo permanentemente. Y siempre, ¿no? Cuando tengo que celebrar con un momento como este, siempre le digo: Dios, tú eres impresionante conmigo.
impresionante. O sea, yo me siento la niña mimada de Dios. ¿Qué es la fe? Para mí, la fe es creer más allá de lo que puedes ver. Creer a pesar de que lo que te está pasando te abruma, te asuste, te paralice. Creer que más allá del dolor, y como dice mi prologuista María Alonso Puig, más allá de la cruz está la luz. ¿Y en qué hay que tener fe? Primero en Dios, en que no, porque nosotros no somos todopoderosos, ni omnipresentes, ni omninada. Entonces para mí es creer en Dios y creer después en nosotros mismos. Creer en nosotros mismos. Y para eso te cuento una anécdota, que yo llegué acá un poco con el corazón partido. Hoy estoy con el corazón partido. Pues no lo parece. Porque mi hija, a quien adoro, está pasando por un momento difícil, ¿no?, en su historia. Y cuando uno tiene un hijo que está pasando por momentos de dificultad, por momentos de dolor, uno tiende a querer proteger a ese hijo. Y siento que Dios también es así con nosotros, ¿no?, que muchas veces nos quiere proteger, nos quiere ayudar. Y yo antes de venir acá dije, bueno, tengo que confiar en Dios, de que mi hija va a estar bien y va a tomar las mejores decisiones que tiene que tomar. Pero más allá de creer en Dios, también debemos creer en el otro y debemos creer en nosotros mismos. Entonces, creo que la fe no es solamente tener fe en que Dios está ahí presente en tu vida, sino tener fe en ti mismo, en que eso que tienes que superar, si está en tu vida, es porque lo vas a poder superar. Entonces, muchas veces me encuentro con personas en consulta que no creen en ellas mismas. Entonces, yo siempre le digo, cree en ti, porque Dios cree en ti. Somos gente de hábitos, ¿no? Las personas, al final acabamos, pues entreteniéndonos día a día, fundamentalmente en base a las creencias que hemos aceptado, lo que nos han dicho que teníamos que pensar, lo que actuar, lo que estaba bien, lo que estaba mal, lo hemos dado por bueno. Y entonces es como los raíles de un tren, ¿no? Esas creencias conforman unos hábitos y esos hábitos finalmente acaban conformando la realidad que experimentamos, ¿no? Y claro, tu propuesta en el libro, tu propuesta en la conversación viene corrígeme, primero por darte cuenta. Darte cuenta es maravillosa esa expresión, ¿no? Darte cuenta qué es lo que hay, quién eres, cómo lo estás haciendo, qué es lo que hay alrededor, cómo te está afectando, en qué medida te está limitando o no. Pero la segunda, y muy importante, es por cambiar hábitos. Yo leía tu libro y lo que veo es, frente a la dificultad, vamos a decirlo así, hay herramientas, hay hábitos, hay procesos que puedes crear nuevos y que te van a llevar por un sendero diferente desde el catastrofismo que estás viviendo, el sufrimiento que estás padeciendo, hacia otro territorio. ¿Cómo se pueden cambiar los hábitos a tu juicio? ¿Cómo puedes tomar las riendas de tu vida y decidir lo que quieres que te pase, ¿no?, en lugar de lamentarte tanto? Lo primero, yo creo que es comprender que la gran parte de la mayoría de las personas creen que el sufrimiento es algo que te sucede, que viene a ti, que te arrolla y que te destruye. Pero luego, cuando nosotros damos una mirada a nuestro interior y comprendemos que la felicidad no depende de lo que sucede afuera, sino sucede adentro de nosotros, y que nosotros tenemos que construirnos una vida espiritual, y que si logramos construirnos esa vida espiritual, vamos a poder trascender el sufrimiento, traspasar el sufrimiento. Porque si tú eres feliz cuando compres el coche que quieres, o eres feliz cuando tengas la pareja que quieres, o eres feliz cuando tu hijo elija la carrera que tú quieres, y siempre ponemos la felicidad afuera de nosotros mismos, vamos a ser muy vulnerables. Cuando damos una mirada a nuestro interior y un poco aplicamos el egoísmo sano, ¿no? Y a veces me preguntan, pero Paula, ¿cómo se puede ser egoísta sanamente? Digo, sí, suena paradójico, pero muchas veces tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos, sanarnos a nosotros mismos y hacernos responsables de sanarnos, porque somos legiones de seres heridos. Y si nosotros no nos sanamos ese dolor, y lo dije yo en mi presentación pasada, la sabiduría no es más que dolor curado. Hasta que nosotros no curemos nuestra historia, nuestras heridas, nuestra infancia, nuestra adolescencia, no vamos a convertirnos en seres sanos, emocionalmente hablando. Entonces, Entonces, esa sabiduría
que nace del alma, es alquimia pura, ¿no? Que estamos llamados todos a abrazar en nuestra existencia, viene de curarnos, viene de sanarnos. Somos irresponsables si vamos por la vida heridos, con esas heridas activas. Entonces, ¿cómo podemos transformar nuestra sociedad? ¿Cómo podemos transformar nuestras familias? ¿Cómo podemos transformar nuestros hogares? Haciéndonos responsables de aquello que nos sangra todavía internamente, de aquello que nos duele en nuestra historia. Una vez nosotros damos esa mirada a nuestro interior y nos sanamos, podemos dejar de herir a los demás, porque si no, vamos a ser víctimas perpetradores que nos vamos hiriendo unos a otros porque no hemos sido capaces de trascender nuestras heridas. ¿Qué haces por la mañana al levantarte? Oro. Hablo con Dios. ¿Cómo? Le hablo como si fuera un amigo. A veces me levanto con fuerzas, otras veces me levanto sin fuerzas, a veces me levanto muy cansada, triste, a veces me siento sola, a veces estoy muy feliz, a veces estoy muy ilusionada. Entonces siempre le digo, Dios mío, tómame la mano, acompáñame y no me sueltes, porque sola no puedo. Cuando te miras en el espejo, ¿qué ves? Veo a una mujer llena de cicatrices en el cuerpo, cicatrices en el alma, cicatrices por todas mis cirugías, más de 12 cirugías he tenido en mi vida, y cicatrices en el alma, pero inmediatamente reconozco que la cicatriz dignifica la batalla. Me recuerda que ahí hubo una batalla, me recuerda que fui una guerrera y que salí. ¿Qué le dices a la del espejo? ¿Qué le digo a Paula? Sí, la que sale ahí. No sé si has hablado alguna vez con ella. Es decir, es curioso, ¿no? Porque es verdad, estamos poco acostumbrados a darnos cuenta de que quien se refleja en el espejo eres tú. Estamos poco acostumbrados a darnos cuenta de que quien se refleja en el espejo y pintamos eres tú. Y lo hacemos como un hábito automático, ¿no? Entonces, cuando muchas veces te planteas, oye, ¿alguna vez has hablado contigo? Entonces yo creo que hay un momento precioso que es delante del espejo, ¿no? Te levantas por la mañana con el pelo desaliñado, probablemente, en mi caso sí. No mucho, pero desaliñado. Y le pregunto al que está ahí, ¿no? Le digo, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo va esto? ¿No? Y los días que tengo mucha fuerza y energía, le digo, te quiero mucho, tío. ¿Tú le dices a la del espejo, te quiero? Claro, yo... Pero en voz alta, digo, ¿eh? No me hagas teoría. Cuando me veo en el espejo, bueno, a veces veo que los años van pasando, ¿no? Entonces uno empieza a verse la arruguita, empieza a verse cositas y uno dice, ay, Dios mío. Pero me hablo mucho a mí misma, tengo muchas conversaciones con mí misma y trato siempre de felicitarme porque siento que he sido una guerrera de la vida. ¿Y en voz alta lo haces? Sí. Es que es genial. Es genial hablar. Dice que la persona que sabe reírse de sí misma, conversar consigo misma, nunca dejará de aburrirse. Yo creo que eso es así. ¿No? Sí. Oye, un destino, un lugar, un recuerdo del mundo, ¿no? Has viajado, te has movido por medio mundo. Yo creo que esta es una de las cosas más bonitas que tiene la vida, el poder conocer sitios, ¿no? Y gente. Un lugar que te guste. Roma. Vamos a imaginarnos que estamos en Roma, ¿no? Escoge el lugar que quieras de Roma. Bueno, el lugar que escojo de Roma, yo creo que caminando al lado del Lungotevere. Bien. ¿Te estás viendo ahí? Sí. Vamos a hacer el esfuerzo. Sí. Estás a gusto, hace buena tarde, ¿no? Sí. Da el solecito. Huele como rico Roma en esta época del año, ¿no? De frente viene... No hay mucha gente. Es la hora del caer la tarde, en el que parece que todo se calma y tú te esponjas y te amplías, ¿no? Lo sientes ese paseíto, ¿verdad? Viene una niña. No hay mucha gente en la calle, insisto, y se acerca y se te queda mirando y tú a ella y la reconoces. Es Paula de, no sé, 10 años, 12. Soy yo. ¿La estás viendo? Sí. ¿Qué te dice? Y cuando... ¿No esperabas encontrártela en Roma? No, cuando me dijiste que visualizara a esa niña, me visualicé yo paralizada del miedo entrando al hospital la noche que me operaron, que me sentí tan sola, tan abandonada. Estaba cerca del Vaticano
y estaba entrando a los hospedales de Santo Espíritu, ahí en Lugutevere, totalmente sola, y esa ha sido una de las noches más tenebrosas de mi vida, en las que ser valiente era mi única opción, porque estaba en una de mis crisis de mis intestinos, que me han operado ya más de 7 veces de los intestinos, y me acuerdo que no tenía más de 20 años y estaba entrando a ese hospital muerta del miedo, muerta del dolor en el estómago, no sabía qué me estaba pasando, y estábamos ahí en Roma. Entonces, en esos momentos me conecto con esa niña guerrera. No, pero no, la niña está contigo, tiene 10, 12 años, ¿no? Te la acabas de encontrar ahora mismo por la calle, ¿no? Todavía ni siquiera has entrado en ese hospital, no te ha dado tiempo, ¿no? Todavía no has sufrido la noche oscura del alma de todo lo que te pasó después, ¿no? Y que es la manera que has tenido de pulir ese diamante hoy en día, pero esa niña con 10 años, 12, ¿qué le preocupaba? ¿Qué te dice? ¿Qué le gustaba? ¿Qué le diría a la Paula López de hoy en día? En esa calle de Roma, las dos, cara a cara, todavía no ha pasado nada para ella. A esa niña le gustaba escribir. Yo escribía siempre diarios desde chiquita. Era la manera a través de la cual me contaba historias a mí misma y recopilaba todos mis sentimientos, mis sueños, mis ilusiones. Y siempre tenía un diario con muñequitas, con conejitos, con gatitos, con algo así. Y escribía. Y siempre me encantaba perderme en algún jardín a escribir. Y esa chiquita además siempre también estaba pensando en que quería ir a alguna parroquia a servir, siempre me metía en todos los voluntariados, siempre era la que iba a la casa de los ancianos a ayudarlos a cantar o lo que sea. Entonces siempre he sido una persona enamorada del dar, del entregar mi alma a los demás, y hasta el día de hoy yo creo que de ahí nace el libro. Si te pidiera ella, en ese ratito que os habéis encontrado, que de hoy en adelante hagas algo por ella, ¿qué crees que te estaría pidiendo? Que la cuidara, que la acompañara, porque muchas veces se sentía muy sola. Y si tú le pidieras a ella perdón por algo, ¿por qué sería? Le pediría perdón porque quizá ella permitió que la pisotearan muchas veces, que le pasaran por encima, y no puso límites. Claro, un abrazo. Sí. De mi parte. Sí, sí. Oye, estamos en Madrid, en la librería Trova, La joya de tu alma, un libro, una experiencia vivida, recomendaciones. Me quedo con una idea que es generosidad. ¿Por qué escribes el libro? ¿Por qué compartes tantas cosas tan personales? Por cierto, los que no tengan el libro, lo de la cámara donde está ahí, esto por Amazon también lo venden, ¿vale? ¿Por qué compartes tantas cosas de tu vida más privada con gente que no conoces? Cuando el libro llega a mis manos y yo lo toco y lo acaricio por primera vez y lo abro y lo empiezo a leer, sentí un vértigo tremendo, sentí muchísimo miedo, y llamé a mi editor, a Manuel Pimentel, y le dije: Manuel, ayúdame, porque estoy paralizada de miedo. No sé por qué escribí tanto y tantas verdades, y por qué me quité la piel, ¿no? Me desnudé totalmente ante el lector y tengo miedo. No sé si me equivoqué, no sé por qué lo hice de una manera tan genuina y tan profunda. Y él me dice: Paula, tranquila, porque eso es lo que hace un libro genuino, y el lector va a agradecer tu sinceridad y tu valentía. Tranquilízate. Y yo le dije: Manuel, ayúdame a proteger la obra, porque me da mucho miedo de cuánto me desnude. Quizá no he debido desnudarme tanto, quizá he debido tener un poco más de pudor. Y me tranquilizó mucho, porque lo primero que tuve fue miedo. Pero cuando lo hice, primero lo hice como una catarsis personal, ¿no? El dejar en esas páginas todo lo que estaba viviendo, cómo estaba trasegando la soledad, la traición, el abandono, la enfermedad, la pérdida, todo lo que cuento en el libro, ¿no? Que fue bajar al infierno del dolor para después volverme a reconstruir. Yo había llegado a Madrid sola, me había alejado de mi país, de mi familia, había tenido una colección interminable de pérdidas, y llegué acá a terminar de trasegar ese camino del dolor,
y mi compañía fue el libro, fue mi única compañía. Entonces, primero fue una catarsis personal que poco a poco fue transformándose en esa obra, que al final, pues, no sé por qué, quizá fue un llamado espiritual. Cuando la presento al Musara, pues ellos reciben esta obra y bueno, la leen. Y dice Manuel que le costó muchísimo trabajo clasificarla, ¿no? Porque no sabía si era autoayuda, espiritualidad, desarrollo humano, qué era, en dónde la pongo, en dónde la clasifico. Y nada, pues él, como nos contó la noche de la presentación, dice que fue alquimia pura. Y yo siento que fue eso, en mi vida fue alquimia pura. ¿Qué es lo que más te gusta del libro? Lo has leído, me imagino, después. Muchas veces. Quizá lo que más me gusta del libro es la honestidad y la transparencia con la que lo escribí. Y fíjate que es paradójico, porque esa misma honestidad y esa misma sinceridad que vas a encontrar en el libro fue lo que más me asustó y es lo que más me asusta ahora. ¿De qué te arrepientes? Si ahora fuera la víspera de enviar la definitiva al editor, ¿qué quitarías? No es spoiler, ¿eh? ¿Qué quitarías? Nada, no quitaría nada. ¿Qué añadirías? Nada. Yo creo que el diamante está ahí y está pulido. Es la bomba eso, ¿eh? Acabar un libro y decir no quitaría ni pondría es un desafío para el lector brutal, ¿no? El libro lleva en la calle unas semanas. ¿Qué ha pasado durante este tiempo? Bueno, ha sido un sin parar de entrevistas en medios de comunicación, en revistas, en radio, en acá contigo. ¿Te haces famosa de repente o...? No sé. No sé, no me gustaría la palabra famosa. Me gustaría más la palabra valiosa. ¿Qué cambiamos del mundo en el que vivimos? Mira, yo siento que a través del libro, porque el libro es un libro de inspiración, ¿no? Y viene para eso, para transformar a las almas. Siento que si cada uno de nosotros aporta sabiduría, es decir, dolor curado al mundo, podemos construir un mundo más humano, porque siento que la crisis que estamos viviendo hoy en día no es política, no es económica. La crisis de las naciones es una crisis espiritual, porque siento que nuestros gobernantes y las personas que están liderando nuestros países, nuestras empresas, nuestras instituciones, lo están haciendo desde el ego. En el momento en el que los seres humanos nos atrevamos a vivir desde el espíritu y no le demos el protagonismo al ego, siento que la humanidad va a llegar a la iluminación. Entonces yo creo que juntos, a través de convertirnos cada vez más en seres genuinos y espirituales, podremos construir un mundo más humano. Mencionas muchas veces el ego. ¿Qué es eso? La máscara. ¿Dónde estás? Cuéntanoslo, porque a mí eso no sé. Bueno, el ego es esa máscara que nos ponemos para protegernos de los demás, ¿no? Es la persona que no somos y que pretendemos ser. Es decir, cuando salimos a la calle cada mañana nos ponemos esa máscara, ¿no? La máscara del perfeccionista, la máscara del poderoso, la máscara del guapo, del vanidoso, la máscara de la más influencer o la más pija, como dicen ustedes, o la más elegante. Bueno, y esa máscara es la que cubre nuestra esencia, es el falso yo. Y nos la ponemos porque muchas veces estamos asustados de mostrarnos genuinamente, ¿no? ¿Quién soy yo? Mi yo genuino, el yo vulnerable. Entonces, la máscara es aquello que cubre nuestra vulnerabilidad. Cuando nosotros nos quitamos la máscara, que fue lo que yo hice a través del libro, ¿no? En el libro yo me atreví a quitarme la máscara, porque la gente me podría ver quizá como la joyera, la que todo lo tiene, la que pues viene de una familia importante en su país, la que su madre es tal persona o su padre es tal persona. Bueno, eso me construía a mí una máscara de la cual yo estaba muy cansada. Estaba cansada de que un país o un mundo me viera con una máscara de alguien que yo no era. Y la manera como yo me pude atrever a quitar esa máscara fue escribiendo ese libro, para decirle a las personas: no tengas miedo a mostrar quién tú eres realmente, no tengas miedo a quitarte la máscara, porque cuando te quitas la máscara te haces vulnerable y es cuando los demás pueden acercarse al tú real, a tu alma. Vamos a surfear por palabras, ¿no? Además, esto luego tiene mucho sentido porque sacas una pildorita de cada palabra.
Y eso a la gente le encanta, ¿no? En este mundo de la comida rápida permanente, ¿no? Yo te digo una palabra y tú, no sé, me reflexionas de ella razonablemente ágil. Lo que te salga, lo que te surja, lo que quieras compartir o inspirar a los demás, ¿vale? Vale. Amor. Amor lo es todo en el universo. El amor es la medicina del alma. Lo que te cura, lo que te sana, lo que te hace convertirte en una persona genuina. Sin amor no podríamos curarnos nunca. La muerte. La muerte. Sí. La muerte es el paso a la vida real, a la vida eterna. La muerte es donde descansamos, en donde realmente encontramos la presencia de Dios y en donde se detiene el sufrimiento. El miedo. El miedo muchas veces lo vemos como nuestro adversario, como nuestro enemigo, pero el miedo saca lo mejor de ti, porque cuando te enfrentas al miedo y eliges luchar, ya ganaste la batalla. ¿Qué es el éxito? El éxito, algo falso. El éxito es lo que creemos que debemos perseguir para ser felices, pero para mí el verdadero éxito es la iluminación espiritual, es entender que tu felicidad está en tu interior, no en el mundo. ¿Y el fracaso? Nuestro maestro. Hay que aprender, o sea, ¿es necesario el fracaso para aprender? Sí. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno. ¿Qué es el dolor, no el sufrimiento, el dolor? Bueno, el dolor viene a nosotros para enseñarnos cómo podemos reconstruirnos, cómo podemos renacer de él. El dolor te hace vulnerable, el dolor te hace quitarte la máscara, el dolor te hace trasegar ese camino hacia tu ser auténtico, porque si no tuviéramos dolor en nuestra vida, si no tuviéramos dolor en nuestra existencia, quizá nos quedaríamos viviendo desde ese yo inauténtico, desde ese yo todopoderoso, el que todo lo puede, el que todo lo tiene. Y el dolor es como una alarma interna que viene a recordarte lo vulnerable que eres. Pero es ahí, en ese mismo dolor, en el que descubrimos nuestro potencial espiritual. ¿Qué es el perdón? El perdón es la llave de la plenitud. Es la llave que te abre esa cárcel en la que nosotros muchas veces nos encerramos cuando no podemos perdonar, cuando no podemos trascender la herida. Nos encerramos nosotros mismos en una cárcel. Y cuando perdonamos, ese perdón se convierte en la llave que nos abre esa cárcel para poder salir de ella y ser libres. Porque cuando perdono, me libero yo. No solamente libero al otro, que muchas veces ni siquiera se entera del daño que me hizo, sino que me libero yo de ese resentimiento, porque el resentimiento es volver a sentir el dolor. ¿Qué es el apego? Otra cárcel. El apego es lo que nos hace presos de algo o de alguien. Cuando nos apegamos a lo material, nos apegamos a una casa, nos apegamos a un coche, nos apegamos a una persona, somos presos de esa persona o de ese algo o de ese alguien. Pero cuando aprendemos realmente el arte del desapego es cuando nos liberamos y nos hacemos ligeros de equipaje y podemos entonces trasegar el camino de la vida ligeritos, sin cargar tanto. Entonces yo digo que una de mis píldoras es que tu libertad será real cuando sueltes el peso que no necesitas. ¿Y el rencor? Otra cárcel. Estamos hablando de todo aquello que nos hace presos, ¿no? El rencor es el resentimiento, es volver a resentir, es decir, volver a sentir ese dolor. Y cuando nos quedamos presos de ese rencor, nos quedamos abriendo esa herida una y otra vez. Entonces, cuando la cerramos es cuando somos capaces de soltar ese resentimiento. Y no estoy diciendo que debamos como amar a todo el mundo, porque hay personas que son difíciles de amar, pero cuando llegas a un sentimiento neutral, que ni la odias, pero tampoco te mueres de amor, es cuando realmente te liberas, ¿no? Y muchas veces yo en mi vida lo estoy sintiendo, lo estoy experimentando ahora con las personas que me han lastimado. No tengo resentimiento, no tengo odio, puede que no tenga un amor infinito por las personas que me lastimaron y que me hirieron, pero tengo un sentimiento neutral, ni frío ni calor. Simplemente no permito que ese sentimiento hacia esa persona me contamine a mí. Lo más importante en la vida para ti, ¿qué es? Lo más importante para mí es la huella que dejo al mundo cuando ya no respire más, cuando me vaya de este mundo. ¿Cómo quiero ser recordada? ¿Cómo quiero que se hable de mí?
Y por eso mis libros, y por eso mis píldoras para el alma, y por eso el darme a los demás. Porque quiero que cuando yo ya no esté, cuando yo ya pase a la vida eterna, me recuerden de alguna manera positiva. Entonces, para mí lo más importante es la huella que vas a dejar en el mundo cuando ya no estés. ¿Y cómo quieres que sea esa? ¿Puestos a elegir? Quiero que la huella sean mis libros, mis mensajes. ¿Quién te inspira? Bueno, tengo muchísimas inspiraciones. Este libro especialmente me lo inspiró Edith Eger, la bailarina de Auschwitz, que es colega contemporánea de Viktor Frankl, el creador de la logoterapia, que son dos sobrevivientes del Holocausto. Y el libro de ella, de la bailarina de Auschwitz, tiene la primera parte en donde ella cuenta su historia de cómo descendió al infierno del dolor, de la tristeza, de la desolación. Luego, en la mitad del libro, cuenta cómo ella desarrolla un método y una metodología para ayudar a las personas a curarse. Y la tercera parte del libro es cómo da fruto ese dolor que ella vivió en su historia y en su vida para transmutarlo, para transformarlo en esa sabiduría que es dolor curado y poderle dar al mundo y a la humanidad ese maravilloso libro y esa sabiduría de que podemos perdonar, de que podemos sanar y de que podemos elegir si somos víctimas o si somos héroes. Y héroes, lo quiero decir, es como un héroe es esa persona que es capaz de reflexionar sobre el dolor para entender que lo importante no es lo que te pasa, sino lo que haces con eso que te pasa. ¿Quién te molesta? ¿Quién me molesta? Los arrogantes. ¿Cómo son? Desesperantes. Los arrogantes. ¿Son más hombres o mujeres? De los dos. Las personas arrogantes, las personas engreídas, las personas que viven desde el ego, no las soporto, pero he aprendido a verlas y a tener misericordia y a entender que están en un nivel de conciencia que todavía no... ¿Hay muchas de esas? Muchísimas, o sea, ¿sí? Plagas. Si volaran sería de noche. Sí. Sí. ¿Qué te hace reír? Todo cuando el día. Estás sola, cuando... Bueno, me río muchísimo, me considero una persona muy alegre y hoy en día aprendí a reírme también de mí misma, aprendí a reírme de cosas que antes me importaban, me quitaban la paz, me hacían llorar, hoy en día me hacen reír, me río con chistes, me río con mis amigas, me río de la vida, me río de la vida, que a veces no la tomamos muy en serio y he aprendido a desdramatizar la vida y esa es una de las cosas que le trato de decir a mis pacientes cuando estoy en consulta, quítale tanto drama a la vida, porque a veces le ponemos muchísimo drama y cuando aprendemos a desdramatizar y vemos que lo que nos sucede no es un drama, sino un aprendizaje, podemos vivir de una manera más tranquila, más alegre, riéndonos más. ¿Y qué te hace sentirte orgullosa? ¿De qué me siento orgullosa? Sí. De mis libros, de mi resiliencia, de mi valentía, del diamante de mi alma. ¿Está la sociedad consumiendo más pastillas que nunca? Desafortunadamente. Yo trabajo muchísimo con psicólogos y con psiquiatras, hago mucha interconsulta. Cuando tengo pacientes que tienen alguna psicopatología, hago interconsulta con psiquiatras y con psicólogos y ayudo muchísimo a pabellones de salud mental en mi país, ¿no? Estoy trabajando muy de la mano con el pabellón La Banda de la Fundación Santa Fe de Bogotá, en Colombia, en donde es impresionante la cantidad de intentos de suicidios, de diagnósticos de depresión aguda, diagnósticos de trastornos de ansiedad. Y es este vacío que estamos viviendo muchas veces desde edades muy tempranas, desde los 14 años estamos ya hospitalizando a jóvenes con trastornos depresivos, trastornos de ansiedad que tienen que ingresar en un pabellón de salud mental ya medicados. Entonces necesitamos construirnos una vida espiritual, necesitamos volver a las tradiciones que tanto se han perdido, ¿no? En nuestros gobiernos se están quitando las tradiciones de que ya no buscamos a Dios, de que podemos ser ateos, agnósticos, de que todo lo podemos. Entonces, el volver a las tradiciones espirituales, religiosas, independientemente de la religión en la que tú creas, eso para mí es una vacuna para evitar el vacío existencial
en el que están cayendo muchos de nuestros jóvenes. Yo trabajaba con más de 12,000 jóvenes al año haciendo retiros espirituales de restauración emocional para jóvenes. Hice también, como te lo conté en tu maravilloso evento de Talentia, retiros espirituales de sanación emocional para soldados heridos de guerra del pabellón de sanidad del Ejército Nacional en Colombia. Muchachos heridos de guerra, soldados de 18 y 19 años que habían perdido sus piernas, habían perdido su cara, sus brazos, y bueno, el gobierno les da prótesis para sus piernas, para reemplazarlas, prótesis para los brazos, pero ¿quién les daba las prótesis para el alma? Entonces ahí entraba yo con mi equipo en Casa de Paz, un lugar en donde trabajábamos este tipo de talleres de sanación. Y siento que es eso, nosotros una vez nos sanamos a nosotros en nuestras propias historias, debemos convertirnos en camilleros de almas. Y cada uno de nosotros puede ser un camillero de almas, en su propia familia, en su propia casa, en su sociedad, en donde quiera que esté, pero podemos ayudar a otros a sanar. Llevas en Madrid ahora, España, un tiempo, no mucho, ¿no? 2 años. 2 años. ¿Qué es lo mejor de esta tierra? La libertad. La libertad que puedo abrazar acá. Hay que recordárselo a la gente, ¿no? Poder, ustedes no saben la felicidad que uno siente de poder caminar por las calles tranquilos, de poder ir a un parque sin que te agredan, sin que te roben, sin que te atraquen. El poder estar en una sociedad en donde, aunque no estoy diciendo que España esté perfecta, porque también ustedes tienen sus situaciones y bueno, todos los países las tenemos, pero la libertad que podemos respirar en un país como España es para nosotros en América Latina lo más preciado, y esa libertad fue la que a mí me ayudó a sanar cuando yo llegué aquí y empecé a ir al Parque del Retiro a caminar, empezaba a entrar a los diferentes santuarios, a orar, y ese aire de libertad fue lo que me sanó y lo que me ayudó a esperar a que la herida se cerrara, las heridas. De tu periplo por España, este último, ¿a quién le quieres agradecer? ¿Y qué? A ti. No. A ti te agradezco no. mucho, porque cuando fui a Talentia conocí muchísimas personas que fueron almas maravillosas, a todas las amigas que me han acompañado, a mi editorial, a bueno, muchas de las personas que están acá, que han venido por cariño a mí, y bueno, ese cariño recíproco. Y tuve muchísimos angelitos que, aunque me sentía muy sola porque había perdido mis afectos más cercanos, Dios me iba poniendo como angelitos que los iba encontrando en el club, que los iba encontrando en Talentia, alrededor de mi mundo de escritores, y bueno, el día de la presentación de mi libro tuvimos más de 250 personas que llegaron por afecto, no llegaron por ninguna otra. Y que te quieren, que es lo más difícil del mundo, ¿no? Para mí ese fue el regalo más lindo. El ver a ese salón lleno de almas que estaban ahí escuchándome. El tiempo no existe, pero pasa. Sí. No existe, pero pasa. Quiero ir poniendo epílogo a esta conversación, y hay 2 cuestiones que yo creo que es importante, ¿no? Que es plantear un deseo que tu imaginación acabe proyectando como cumplido. No sé si seré capaz de transmitirlo bien, ¿no? No un deseo en abierto, no decir, deseo que los pájaros sigan volando, está muy bien esto, no, sino algo que realmente seas capaz de imaginarte como ya cumplido. Mi deseo más grande, cuando ya yo... que pides 3 o 4, mujer, no te quedes en una. Bueno, cuando yo abandoné mi país para venir a sanar aquí a España, el motor del hecho de partir de Colombia era convertirme en una escritora reconocida acá, pero no reconocida desde el ego, sino reconocida desde el espíritu, es decir, que mi libro se convirtiera en ayuda humanitaria espiritual, porque el mundo está lleno de ayudas humanitarias, ¿no? Llevamos frazadas, medicinas, comida a los campos de guerra, en donde pues estamos viendo las guerras actuales, pero hay una guerra espiritual en el mundo que muchas veces es intangible, ¿no? La tristeza, la soledad, el abandono de tantas personas que están tristes y que no lo muestran, y muchas veces tenemos a alguien solo o a alguien triste en la mesa al lado y no somos capaces de ir a darle la mano, ¿no? Entonces, mi sueño es poder llevar esa ayuda humanitaria espiritual al mundo, y que
primero en España y bueno, ya después llegaremos a otros países. El año pasado presenté mi libro en Buenos Aires, en el Gran Ateneo de Buenos Aires, que también fue maravilloso, y estuve también en Punta del Este. Entonces, bueno, ya en América Latina están muchos de mis libros, pero no sé por qué, mi sueño era conquistar la madre patria. Y era llegar acá y presentar mi libro y que mi libro pudiera desde acá otra vez proyectarse, ¿no? Como esa luz que proyectan los diamantes hacia América Latina otra vez. Pero no sé por qué amo a este país muchísimo. Mi padre amaba a España y bueno, mi madre también ha estado conectada toda la vida con España. Y para mí este era un segundo hogar. Ahora es mi primer hogar porque ya estoy aquí. Pero mi sueño es convertirme en una escritora reconocida en términos espirituales para poder seguir ayudando a muchísimas personas a volver a recuperar el sentido de la vida. ¿Sabes que dicen que si el sueño lo visualizas cumplido, el primer paso está dado? Y que habrá una mano transparente, una magia, como lo quieras llamar, que se hará cargo de los detalles, ¿no? Te pido que lo trates de ver así, porque es encomiable tu propósito, ¿no? Es encomiable tu sueño. Nos viene bien a todos, egoístamente hablando. Todos seremos granos de arena en la playa que seas capaz de crear. Para mí es un placer conocerte, de verdad, Paula. Nos conocimos por casualidad. Nos presentó un buen amigo en común, señor Roger Domingo, que yo respeto y admiro. Y desde entonces no has dejado de sorprenderme para bien. No has dejado de sorprenderme por tu empuje, por tu fuerza, por tu vitalidad, por tu energía, por tu compromiso, ¿no? Es dificilísimo encontrarse gente comprometida en la sociedad actual a medio y largo plazo. A corto sí, pero a medio y largo plazo es complicado. Por tanto, para mí es un regalo de vida el poder estar charlando contigo aquí y ahora, el seguir compartiendo la aventura y la experiencia de tu libro, y que cuentes conmigo y con nuestra legión para sumarnos a ese ejército que, liderado por ti, sea capaz de llevar a la gente esa vacuna para el alma y esa luz para el alma, independientemente del estado en el que se encuentre el alma de cada uno en este momento. Gracias, cielo. Muchas gracias, querido amigo. Eres amigo del alma, mentor. Seguiré tus pasos porque para mí eres un maestro también, y muchísimas gracias por hacerme el honor de permitirme tener esta conversación de almas contigo. Gracias.